a estudiar los distintos sistemas de amortización de préstamos, para lo cual ponemos un ejemplo de un préstamo de 10.000 euros amortizable en 3 años a un tipo de interés del 10%. Bien. Vamos a primero hacer una división de dos sistemas diferentes de amortización, con un reembolso único o con reembolsos periódicos. Con reembolso único existen dos tipos de amortización distintos. Uno, se paga el reembolso único de capital más los intereses, y otro de capital y pago periódico de intereses. Vamos a ver el primer método, pago de capital más intereses. Para amortizar un préstamo por este método utilizaremos la fórmula de capitalización compuesta, T1 igual a T0 por 1 más I elevado a 6. Entonces, el pago único al final de la vida del préstamo serán 10.000 por 1 más 0,1 elevado a 3, o sea, serían 13.330, por lo cual los intereses serían 3.307. El reembolso único de capital y pago periódico de intereses también se conoce con el nombre de método americano. Consiste en pagar anualmente los intereses del préstamo y devolver al final del préstamo el capital. Para calcular los intereses multiplicaremos el capital por el tipo de interés y por el tiempo, el periodo que producen esos intereses. En nuestro caso es un año, que sería 10.000 por 0,1, 1.000 euros. Es decir, que pagaríamos los intereses de 1.000 euros en cada periodo. Bien, vamos a explicar un poco el cuadro este de amortización. Aquí tenemos la primera columna, que son N, que son los años. Segunda columna, que es la anualidad, es decir, todo el importe total de lo que pagamos al año. Tercera columna, los intereses que pagamos anualmente. Siguiente columna es capital amortizado. Capital amortizado, que es lo que amortizamos de capital cada año, del principal del préstamo. La siguiente columna es capital amortizado acumulado, es decir, donde se van acumulando el capital que se amortiza en cada periodo. Y la última columna es capital pendiente de amortizar, es decir, lo que nos queda de amortización del préstamo. En este caso, como hemos visto, el interés era 1.000, luego la anualidad sería de 1.000, porque capital amortizado no amortizamos nada cada año. Entonces seguimos debiendo 10.000 hasta en el último año, que en ese año pagamos el interés más el capital amortizado. Entonces pagaríamos en total 11.000 euros, mientras que los demás años pagaríamos 1.000. El capital amortizado sería 10.000, capital amortizado acumulado, como antes era 0 más 10.000, 10.000, y capital pendiente de amortizar 10.000 menos lo amortizado este año sería 0. Bien, vamos a ver el pago, la amortización del préstamo con un reembolso periódico de intereses. Aquí tenemos que tener en cuenta que la anualidad total, lo que se paga en todo el año, está compuesta de capital amortizado más los intereses de cada periodo. Bien, vamos a estudiar primero la amortización por cuota de capital constante, o método italiano. Si decimos que las cuotas de capital amortizado son constantes, entonces dividiremos el total del préstamo por el número de años y así la haremos constante. Y así tendremos ya esta columna de capital amortizado constante. Es decir, amortizaríamos cada año 3.333,33. Hemos pedido con 34 para cuadrar con los 10.000 euros. Bien, podríamos ya rellenar el capital amortizado acumulado, una vez calculado el capital amortizado. Sería 0 más esta cantidad, 3.333 más esta cantidad, 6.636 con 66. Y 3.336,34 más 6.636 con 66 y 10.000. Siguiente columna, capital pendiente de amortizar 10.000 menos lo amortizado este año, 6.666,67. 6.666,67 menos lo amortizado este año, 3.333,34. 3.333 menos lo amortizado este año, 0.
Bien, la columna de intereses también la podemos calcular 10.000 por el 10% y por un año serían 1.000. 6.000, capital pendiente de amortizar del año anterior por el 10% por un año serían 666. Capital pendiente de amortizar del año anterior por el 10% por un año serían 3.333. También podemos calcular las anualidades, 1.000 más 3.333, 4.336,33. 3.336,33 más 666,67, 4.000. Y 3.333,34 más 333,33, 3.666,67. Bien. Por último, vamos a ver el método más importante, que es el método francés o con anualidades constantes. ¿Por qué decimos que es el método más importante? Porque es el que más se aplica en la práctica y casi todos los ciudadanos y casi todos los bancos permiten amortizar por extensión. En este caso las anualidades son constantes, es decir, lo que se paga cada año es constante. Entonces la gente que vive de una nómina pues lo tiene relativamente más sencillo el saber cuánto dinero tiene que guardar para la amortización del préstamo. Bien, la fórmula que empleamos es el valor actual de una renta pospagable. O sea, si hacemos memoria, valor actual es igual a A por 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por 1. A o C que poníamos nosotros. En este caso utilizaremos A porque por hablar de anualidades. Entonces despejamos A, pondríamos valor del préstamo arriba y todo lo que multiplicara pasaría dividiendo. En total nos quedaría 4.021,2. Esta columna ya sería constante. Ya tenemos calculada esta columna. Bien, seguimos. Capital pendiente de amortizar 10.000 por el tipo de interés que es el 10%, 1.000. Claro, si decimos que A es igual a CA más I, si queríamos calcular el CA sería A menos IN. Es decir, si restamos esta menos esta, obtendremos esta. 0 más 3.021,15, 3.021,15, 10.000 menos 3.021,15, 6.978,85, que es capital pendiente de amortizar al finalizar el primer año. Multiplicándolo por el tipo de interés y por un año tendremos el 10% y uno sería 697,89. Que restado a A obtendríamos 3.323,26. Capital amortizado acumulado. Como teníamos 3.021 del periodo anterior, le sumamos 3.323,26 y obtendríamos 6.344,41. ¿Qué podríamos? Restarlo a las 10.000 y obtendríamos el capital pendiente de amortizar a finalizar el segundo periodo. Es decir, podemos restar 10.000 menos 6.344,41 a esta cantidad. O bien, restáis 6.978,85 menos 3.323,26 capital amortizado en este periodo. Nos salía 3.655,59. Esto multiplicado por el tipo de interés y por un año nos salía 3.655,56 que restado a 4.021 nos salía 3.655,59 que sumado a las 6.344 que gastamos del periodo anterior tendríamos los 10.000, que bien esto menos esto nos daría 0 o esto menos esto también nos daría 0. Y hay que hacer notar que los préstamos generalmente no se amortizan anualmente, sino se amortizan mensualmente. Entonces, para calcular esta fórmula sustituimos I por I sub K y N por NK. Entonces, la fórmula es